Los francos y los visigodos fueron dos de las tribus germánicas más poderosas e influyentes que desempeñaron un papel crucial en el destino de Europa durante los primeros siglos de la Edad Media. Ambos pueblos tuvieron un enorme impacto en el desarrollo cultural, político y religioso del mundo occidental. La historia de estas tribus se entrelaza con la caída del Imperio Romano, las invasiones bárbaras, la cristianización de Europa y el surgimiento de los reinos feudales. Originalmente vecinos en el territorio de la actual Francia y España, los francos y visigodos vivieron décadas de sangrientos conflictos y enfrentamientos que moldearon el futuro del continente. Cada uno de estos pueblos contribuyó a la formación de nuevos estados y al legado cultural de Europa. Este relato descubrirá la historia de su ascenso, rivalidad y legado. Origen y migraciones. Los francos. La formación de un pueblo germánico. Los francos, una de las tribus germánicas, se asentaron en el noroeste de la actual Alemania y el sur de los Países Bajos durante la época de la caída del Imperio Romano. En el siglo IV después de Cristo, los francos se dividieron en varios grandes grupos: los francos salios, que vivían en el territorio de la actual Bélgica, y los francos ripuarios, que habitaban a lo largo del Rin. Al igual que muchas otras tribus germánicas, los francos estuvieron fuertemente influenciados por el Imperio Romano. Actuaban como aliados de los romanos y a menudo servían como federados, tribus que proporcionaban tropas a Roma a cambio del derecho a establecerse en territorio romano. Sin embargo, con el tiempo, los francos se independizaron más y comenzaron a conquistar tierras al oeste del Rin, incluidas las tierras galas. Los visigodos, huida de los hunos y búsqueda de nuevas tierras. Los visigodos, o godos occidentales, formaban parte de una confederación tribal más grande que incluía a los ostrogodos, godos orientales. Sus tierras originales se encontraban en el sur de Escandinavia, pero en el siglo IV, los visigodos comenzaron su gran migración debido a la presión de los hunos desde el este. Al llegar al territorio del Imperio Romano de Oriente, los visigodos entraron en varios conflictos con los romanos. Uno de los eventos más notables fue el saqueo de Roma, en 410, bajo el liderazgo del rey Alarico I. Este ataque fue una de las primeras señales del declive del Imperio Romano de Occidente. Los visigodos, convertidos en un pueblo nómada, continuaron su movimiento hacia el oeste y finalmente fundaron su reino primero en el sur de la Galia, actual Francia, y luego en la península ibérica. Los francos bajo el gobierno de Clodoveo I, el ascenso de Clodoveo. Una de las figuras más importantes en la historia de los francos fue Clodoveo I, circa 466-511, fundador de la dinastía merovingia. A una edad temprana, Clodoveo se convirtió en el líder de los francos salios y rápidamente comenzó a expandir su influencia en las tierras galas, que en ese momento estaban debilitadas tras la caída del Imperio Romano. Clodoveo logró importantes éxitos en la unificación de las tribus francas y la expansión de sus dominios gracias a su estrategia militar y habilidades diplomáticas. Un evento clave de su reinado fue su conversión al cristianismo en el 496. La leyenda dice que Clodoveo, enfrentado a la derrota en la batalla de Tolbiac, prometió convertirse al dios cristiano si ganaba la batalla. Después de su victoria, Clodoveo fue bautizado junto con su ejército, lo que le valió el apoyo de la Iglesia Católica y aumentó su prestigio entre la nobleza franca. La batalla de Bouillé, 507. Francos y visigodos se enfrentaron por primera vez en gran escala en la batalla de Bouillé en el año 507, una de las batallas más importantes de la Alta Edad Media. Clodoveo, al frente del ejército franco, infligió una devastadora derrota a los visigodos, lo que condujo a la conquista de Aquitania y otras tierras en el sur de la Galia. Esta victoria debilitó significativamente al reino visigodo y convirtió a los francos en la potencia dominante en Europa occidental. El legado de Clodoveo.
El reinado de Clodoveo y su conversión al cristianismo tuvieron un enorme impacto en la historia europea. Sentó las bases para la cristianización de toda la nobleza franca y fomentó el fortalecimiento de los vínculos entre el reino franco y el papado. La dinastía merovingia continuó gobernando el estado franco hasta el siglo VIII, cuando el poder pasó a la dinastía carolingia. Los visigodos en la península ibérica. El asentamiento de los visigodos. Tras la derrota en la batalla de Buyé, los visigodos se trasladaron a la península ibérica, donde finalmente consolidaron su reino. Los visigodos se adaptaron rápidamente a las nuevas condiciones y establecieron su capital en Toledo, convirtiéndola en el centro político y cultural de su reino. Uno de los principales logros de los visigodos fue la creación de un sistema legal conocido como Liber Iudiciorum. Este código de leyes fue único por su combinación de elementos del derecho romano y las tradiciones germánicas locales. El Liber Iudiciorum desempeñó un papel importante en la formación del sistema legal medieval de España y siguió vigente durante varios siglos. Visigodos y la influencia romana. A pesar de su origen germánico, los visigodos adoptaron activamente la cultura romana y la adaptaron a sus necesidades. Continuaron construyendo carreteras romanas, fortificaron ciudades y desarrollaron la agricultura utilizando tecnologías romanas. Además, los visigodos adoptaron el cristianismo ya en el siglo IV, aunque inicialmente profesaban una forma arriana de cristianismo que difería del catolicismo. Durante el reinado del rey Recaredo I, 586 a 601, los visigodos finalmente se convirtieron al catolicismo, lo que reforzó sus vínculos con la Iglesia de Roma y con la población católica de España. Interacción y conflictos. Alianzas y enfrentamientos. A pesar de los intereses comunes en la cristianización y el gobierno de los territorios conquistados, los francos y visigodos a menudo se enfrentaban en conflictos. Las principales discrepancias giraban en torno a las tierras del sur de la Galia, que cambiaron de manos varias veces durante varias décadas. Los francos buscaban expandir sus dominios hacia el sur, mientras que los visigodos intentaban mantener el control sobre los territorios restantes en la Galia. Sin embargo, también hubo períodos de alianzas. Por ejemplo, los visigodos y los francos se unieron en ocasiones para enfrentar enemigos comunes, como los bizantinos, que intentaban recuperar el control sobre las provincias occidentales. Diferencias en el gobierno. En cuanto al gobierno, había diferencias significativas entre francos y visigodos. Los francos desarrollaron un sistema feudal basado en relaciones de vasallaje entre el rey y los gobernantes locales. Los visigodos, en cambio, dependían más de un gobierno centralizado y apoyaban activamente un sistema legislativo, lo que hacía su gobierno más unificado en comparación con el de los francos. La caída del reino visigodo, la invasión musulmana, 711. A principios del siglo VIII, el reino visigodo se enfrentó a una nueva amenaza: los ejércitos musulmanes provenientes del norte de África. En el año 711, las fuerzas musulmanas bajo el liderazgo de Tariq ibn Ziyad cruzaron el estrecho de Gibraltar y comenzaron una rápida conquista de la península ibérica. El ejército visigodo, bajo el mando del rey Rodrigo, fue derrotado en la batalla de Guadalete, lo que marcó el fin del dominio visigodo en estas tierras. La conquista musulmana fue tan rápida y efectiva que en el año 720, la mayor parte de España y Portugal estaba bajo el control del califato omeya. El ascenso de los carolingios Carlomagno y la expansión del Imperio Franco. Mientras los visigodos perdían sus tierras en la península ibérica, los francos fortalecían su posición bajo el dominio de la dinastía carolingia. El gobernante más destacado fue Carlomagno, circa 742-814, quien expandió el Imperio Franco a dimensiones sin precedentes. Sus conquistas incluyeron tierras de la actual Francia, Alemania, Italia y partes de España.
En el año 800, Carlomagno fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano, lo que simbolizó el renacimiento de la idea del Imperio Romano en Occidente. Reformas religiosas y culturales. Carlomagno fue el iniciador de reformas a gran escala que afectaron tanto a la administración del Estado como a la educación, la religión y la cultura. Apoyó la creación de escuelas y monasterios, reformó la estructura eclesiástica y fomentó la preservación y difusión de la cultura latina. Conclusión. La historia de los francos y visigodos es la historia de los ascensos y caídas de dos pueblos poderosos que influyeron significativamente en el desarrollo de Europa. Los visigodos, aunque perdieron su reino, dejaron una profunda huella en la tradición legal y cultural de España. Los francos, bajo el gobierno de los merovingios y carolingios, sentaron las bases para la creación de los modernos estados de Francia y Alemania. Sus interacciones, incluidas guerras, alianzas e influencias culturales, formaron los cimientos de la Europa medieval y tuvieron un impacto duradero en el desarrollo de la civilización occidental.